Doctora Auri Guerrero, para que nos dé un balance de estos primeros 100 días de gobierno de su administración y nos diga cuáles son lo que usted ha podido lograr durante estos primeros 100 días y qué balance representa la comunidad tanto de San Andrés, Providencia y Santa María. Bueno, te agradezco el espacio. Realmente, desde que empezamos la administración, nos dimos cuenta, por ejemplo, el 1 de enero, que venía para San Andrés un tope al consumo de la energía para recibir el subsidio. Esa fue una tarea que tuvimos que atender de manera inmediata. Con los gremios y el representante de la Cámara estuvimos ante el Ministerio y se logró que el Ministerio suspendiera la medida que se debía aplicar desde el 1 de enero y ante esa situación jalara el compromiso hasta el mes de abril, finales de abril, para que la administración departamental y los gremios pudiésemos hacer una propuesta que fuese también importante para el Ministerio y que se diera el interés de hacer un proyecto de reconversión energética que lleve gradualmente al desmonte y que sea mucho más amigable con el ambiente. Durante este mes tuvimos una gran tarea, que es la tarea desde la planeación. Las administraciones, tanto públicas como privadas, tienen unos ciclos. En este ciclo preparatorio realizamos diferentes gestiones en la ciudad de Bogotá que tuvieron como resultados algunas visitas que hicieron positivas en el departamento. Una de ellas, para compartirte, estuvimos en la Feria de la Prosperidad Social con el doctor Casagrande y allí se logró salvar los recursos que se habían destinado para la construcción del centro de acopio, tanto para agricultores como para pescadores y para artesanos, donde el departamento de San Andrés tenía la responsabilidad de entregar el bien inmueble y la inversión de 1.000 millones de pesos podía ser una realidad. Hoy podemos decir que ayer estuvimos haciendo el recorrido visitando a los productores, chicos y chicas que producen miel, que tenemos ya un sitio definido para que transporten y trasladen su actividad comercial, llamémoslo así, y tenemos el predio identificado donde se va a colocar ese centro de acopio. Otra gran gestión que se adelantó fue con la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, donde le hacíamos ver que la situación económica de San Andrés hacía necesaria la implementación de programas de vivienda para el territorio, tanto rurales como urbanas, para atender nuestra necesidad, pero ante el concepto genérico que tiene Colombia de que el nivel de pobreza de San Andrés no es tanto, porque nosotros estamos bien en cuanto a empleo, ella vino ella misma a mirar la realidad y llevarla a las tablitas y que la fuera sensibilizada en torno a lo que encontró, para nosotros es importante. Tuvimos en San Andrés la presencia de la viceministra de las Comunicaciones con el tema de Teleislas, que es una preocupación. En este momento su vida y su funcionamiento y la parte operativa de la misma como tal está en riesgo porque no tenemos los recursos para su funcionamiento. La Comisión Nacional de Televisión está en ese momento analizando si va a asumir nuevamente el compromiso de darle los recursos para la parte de funcionamiento y la parte operativa. Logramos con ella que estuvieran todos los directores de los canales regionales apostándole a la propuesta. Tuvimos en San Andrés al viceministro de Minas en una actitud concertada. Tuvimos también la presencia de la Comisión de Relaciones Exteriores con la oferta que nos permite colocar en el plan de desarrollo las estrategias con las que queremos llegar a los países con los que tenemos límites y fronteras. Estuvo también en San Andrés la alternativa del Gobierno Nacional para Comunidades Afro con su propuesta que tiene más en lo que yo percibo que ver con el desarrollo económico de los diferentes sectores. Este tipo de gestiones nos ha permitido que desde el nivel nacional volquemos nuevamente el compromiso desde el Ministerio de Turismo con los grandes proyectos para San Andrés como para Providencia. Para Providencia, la reconstrucción del Auri, el spa, la cámara hiperbárica, el dragado desde el Ministerio de Transporte de su muelle, del canal de acceso. Para San Andrés, desde el Ministerio, la construcción del muelle de lancheros, la reorganización de la ensenada del COI del muelle que se tenía previsto para el acceso de las grandes embarcaciones, los proyectos que tienen que ver como un parque con el que sueña el ministro de Turismo para San Andrés. Esas estrategias son las que los intercambios y los viajes en Airbus Auri nos han permitido adelantar para San Andrés.
Pero a nivel interno en el departamento, con los diferentes equipos, el trabajo del personal humano de la gobernación, estos 3 meses se tuvo que ver esforzado hasta el máximo. Con la planta de personal de 200 personas, como viene funcionando, tuvimos la oportunidad de sobrevivir los 3 meses. No tuvimos contratistas, estábamos en unos procesos de ajuste, de hacer unos análisis realmente de qué personal, de qué perfiles se necesitan para laborar, y eso es valioso y de rescatar. Y así nos dedicamos en la consolidación de nuestro plan de desarrollo. Es importante tener un buen plan, un plan socializado con comunidad, un plan elaborado con una medida proactiva en el sentido de escuchar lo que las comunidades y los grupos vulnerables piensan sobre lo que debe estar incorporado en el plan. Una estrategia participativa donde niños, jóvenes, maestros, adultos y hasta los empleados de la gobernación tuvieron la oportunidad de plasmar sus intenciones y que en este momento está sometido al Consejo Territorial de Planeación. Y otra cosa que a mí me da y me resulta bien interesante e importante es el mejoramiento del clima interno, el habernos relacionado, el pensar en el empleado interno, donde logramos asignar una funcionaria a la Oficina de Relaciones Humanas, llamémoslo así, para el fortalecimiento del COPASO, es un avance. Pareciese que 100 días son muchos, pero realmente son pocos cuando uno necesita demostrar eficientemente el cambio de una administración a otra. Encontramos unas licitaciones elaboradas por el doctor Pedro, la contratación de unas obras significativas, la ejecución se vigiló y se hizo, y estamos pretendiendo que a final de abril todas esas acciones estén terminadas. Asimismo, buscamos los presupuestos y las adiciones necesarias de los recursos que encontramos en bancos para poder finiquitar las obras que quedaban empezadas, obras como la Casa de la Cultura de la Loma, obras como la vitrina turística, obras como los diferentes espacios de carretera que se fueron recuperados, como el de la Newell. Hace falta un porcentaje para terminarlo. Entonces, eso nos indica que hay muchas acciones que se pueden adelantar. A esta altura de estos 3 meses, llamémoslo así, ya tenemos propósitos y proyectos propios que empiezan a ser licitados. Un arreglo y una viabilización del acceso a las tablitas, por ejemplo, ante la no ampliación inmediata de la pista del aeropuerto, por decir algo. Contrato, por ejemplo, para las obras que te acabo de mencionar que tenemos que completar, y la visión que tenemos con recursos alrededor de 1.500 millones que son sobre tasa de gasolina para terminar todo el componente que tiene que ver con el sector del BAIT. Desde cada uno de los diferentes secretarios y secretarías hay una buena nueva que nosotros esperamos trabajar. En educación, por ejemplo, el propósito que estamos por licitar para formar y entrenar a los chicos y chicas de tercero, quinto, noveno y 10º para las pruebas Saber e IFES. Desde la Secretaría de Agricultura, la oportunidad de hacer un proyecto, de darles seguridad a los pescadores comprando para cada uno de ellos un kit que tiene los elementos básicos necesarios. Desde la Secretaría de Interior, la aprobación de 1.000 millones de pesos para consolidar un proyecto que el Ministerio viene desarrollando sobre las organizaciones de base de las comunidades vulnerables, en este caso la comunidad raizal. Entonces, cada una de las diferentes estrategias, desde cultura, por ejemplo, las actividades que se hicieron de la Semana Santa, que motivaron otro tipo de conductas en la comunidad, el desplazar y sacar del centro, llevar a la Loma, llevar a San Luis, llevar aquí frente al Carmelo, estrategias donde los chicos y chicas podían participar en actividades diversas y distintas. Todo este tipo de estrategias y en general, por ejemplo, la del Día de la Mujer. Fue para mí gratificante llegar al sector de Natania y encontrar a las mujeres atendiéndose en cuanto a hacerse citologías y la parte de belleza. O sea, esa combinación que hemos logrado con la gestora y que en este mes de abril tendrá que orientarse hacia el mes de los niños, es una realidad que empieza a visualizarse dentro de la administración. Hay cosas que no hemos logrado armonizar. La movilidad, por ejemplo, sigue siendo un problema constante que se ha ido aumentando, porque la aparición de semáforos ha controlado la dinámica del tránsito, pero ha generado el parqueo en las zonas donde ya antes no se parqueaba.
Entonces, son elementos que seguimos y tenemos que pulir. El trabajo, por ejemplo, de la playa, la conservación de las playas, es una tarea que venimos anunciando, que se hicieron estudios anteriores, pero que tenemos que llevar a feliz término. La organización de las ventas ambulantes, la circulación en el territorio de vehículos sin autorización y sin ningún tipo de concepto ni permisos previos. Esos son elementos que nos falta seguir trabajando, pero con el compromiso que hemos asumido de que tienen que hacerse y que se van a hacer. Algo que no nos ha mencionado y que nos ha preocupado mucho es el tema de la salud. Sí. ¿Qué piensa la administración de aún? A 100 días todavía no ha definido su secretario de salud. Todavía en los 100 días yo creo que encontramos los problemas más graves en materia del hospital. Sí. Algo que hoy se preocupa a la comunidad, que hoy en un sitio turístico como San Andrés no hay salud. Exacto. Realmente el tema de salud, nosotros estuvimos y tuvimos la oportunidad de compartir con el doctor Lambis hasta a finales del mes de marzo. En el contexto de la Secretaría de Salud, la Secretaría como tal y el perfil de un secretario de salud es muy específico. Tiene que ser un médico en su defecto, con una formación y posgraduado en temas que tienen que ver con salud pública. Hicimos un trabajo con el doctor Lambis y yo creo que los temas que son neurálgicos, uno no hace cambios inmediatos apenas entra, sino que conoce la problemática y alcanza a entenderla para poderla visionar y dirigir. Tuvimos la oportunidad de trabajar con él, un profesional a carta cabal, que supo armonizarse con la administración que entraba y cumplir efectivamente y eficientemente con su trabajo. La problemática de salud pública es alta, porque tenemos un compromiso desde las EPS, un compromiso desde el Hospital Amor de Patria y el Hospital Local de Providencia, un prestador o un tercero al que la administración departamental le ha asignado la responsabilidad de la prestación de la salud en San Andrés y al interno del hospital se ha generado un conflicto desde lo laboral y desde la parte operativa con lo que se refiere a los insumos. Desde que encontramos la primera situación de choque fue el paro en salud, donde el personal que debe brindarle la salud al territorio estaba siendo lastimado en el sentido del no pago de su emulación mensual o de su reconocimiento o su pago, y eso pues los tenía en una situación realmente incómoda. Tuvimos también el traspié de llegar a un momento en donde Caprecom Nacional venía en una brecha y un cambio constante de directores que no genera la oportunidad de una estabilidad. En este momento estamos con el doctor Botero, se solicitó y la presencia del superintendente de salud obedeció a una visita que se realizó en la ciudad de Bogotá, a las que ellos me enviaron la invitación y en donde yo solicité que lo que San Andrés necesitaba no era de pronto la intervención de la salud, sino el acompañamiento de los actores del proceso para determinar cuáles son los criterios válidos para manejar la salud de San Andrés. Tenemos un contrato vigente con Caprecom hasta el mes de junio, la oportunidad de hacer un estudio para determinar cuál debe ser el modelo de operación de nuestro hospital, el compromiso expreso del Ministerio de Salud posterior a esa visita que se tuvo del superintendente, de ayudarnos en el proceso de identificación y de diagnóstico de la salud en San Andrés. Y el compromiso de la administración departamental, y así lo manifestaba el doctor Botero, que nosotros tenemos es que garantizar la prestación de la salud pública. Así esté tercerizado a Caprecom, la responsabilidad de la salud es la administración departamental y nosotros en ningún momento podremos ser ajenos a esa prestación. Se hicieron unos compromisos con los empleados, el primero de ellos, darle la oportunidad a una cooperativa que estuviese y tuviese presencia en el departamento de administrar los recursos del personal, aunque el cooperativismo no sea en esencia la pretensión del personal del hospital. El personal del hospital quisiese una vinculación directa, una nómina con Caprecom, donde estuvieran con una relación directa, porque realmente a nivel nacional el Ministerio de Trabajo ha venido desestimando y hablando en un contexto de cuestionamiento sobre la necesidad o la inconveniencia de tener cooperativas. Entonces,
pues es una situación intermedia porque Capricornio había hecho una contratación de acuerdo a una licitación pública, pero eso se ha logrado. Y hay otra cosa, y es que nosotros tenemos un sistema de salud que prácticamente no es, no sé cómo decirlo, operativo en San Andrés, porque toda pequeña intervención que tenemos que hacer con especialistas nos tienen que remitir. Entonces yo les decía que aunque no fuese Capricornio la entidad que fuese quedar en el departamento, o aunque se definiera que esa sería, la tercerización de servicios como la unidad oncológica, la unidad renal, cuidados intensivos, deben ser realidad para nuestro territorio. Nuestras familias sufren demasiado cuando tienen que salir de San Andrés, hacer de Barranquilla y de Bogotá su hogar, pagar hospedaje, alimentación y transporte por un tiempo indefinido, porque llegan y son trasladados y las EPS no han trasladado las órdenes y situaciones muy diversas. Y a Capricornio y a cualquier entidad prestadora de salud, el transporte de personas enfermas a otro territorio por aviones, ambulancias, se vuelve realmente oneroso. La salud es un tema que nos preocupa y debe llevar no a que nos preocupemos únicamente, sino que nos ocupemos. El senador Mauricio estuvo en el tema de salud acompañándonos, está convocando al Senado para hacerle un debate a la salud pública de San Andrés, a donde ha invitado al ministerio, a las diferentes entidades que tienen asiento en el territorio y que prestan atención EPS en el territorio y la IPS de Capricornio. Esperamos que ese espacio se dé. Se ha solicitado con la doctora Liz, que es la encargada de la Secretaría de Salud, por su trabajo de 7 años dentro de la estructura de la misma Secretaría, de que dinamicemos los procesos en los que hemos estado con bajos niveles y conteos, refiriéndonos a la oportunidad de salud que debemos brindar a la comunidad.